Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. Leemos el Evangelio de Lucas, los 4 primeros versículos del Evangelio, y después pasamos al capítulo 4, versículos 14 a 21. Comienza diciendo San Lucas: muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros. Es decir, Lucas tiene predecesores. Ya San Marcos había redactado su Evangelio y Lucas lo conocía porque lo utiliza y a veces lo sigue muy de cerca. Pero está claro que hay muchas maneras de tratar un mismo tema. Lucas, sin criticar a los que han escrito antes de él, se propone escribir de otra manera, a su manera, según lo que él encuentra que es más esencial. Y dice que estas cosas las quiere narrar tal y como nos las transmitieron los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Lucas, como nosotros, es uno que no ha sido de los 12, que no ha visto a Jesús, es un cristiano de la segunda generación, pero estando cercano a los acontecimientos de Jesús, él ha interrogado a algunos testigos y quiere transmitirnos, y eso es la tradición, lo que él mismo ha recibido. Pero hay que preguntarnos, ¿será que yo también soy un anillo en esa cadena que transmite a Jesús de edad en edad? Por esto, sigue diciendo, yo también, ilustre Teófilo, está escribiéndole a alguien que se llama Teófilo, amigo de Dios. Después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Lucas reconoce explícitamente su intención, que es catequética, quiere hacer sólida la fe de quien lo lee. Todos nosotros somos teófilos, amigos de Dios. Pero también para decir que el Evangelio no es una invención, no es un mito, es una cosa seria. Él escribía para paganos convertidos, no judíos. Lucas, siguiendo al que fue su maestro, San Pablo, del que fue secretario, pone en valor algunos aspectos y atenúa algunos otros aspectos más específicamente judíos, porque a sus lectores no lo iban a entender ni les interesaba. La obra de San Lucas es inspirada, pero la inspiración de Dios no suprime el juego normal de las facultades humanas, ni los talentos, ni las investigaciones del autor. El Evangelio, según San Lucas, es un Evangelio muy original y tenemos que recibirlo tal cual es. Se pasa al capítulo 4 del Evangelio y dice: después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Y su fama se extendió, iba enseñando por las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. La fuente interior de Jesús es el Espíritu Santo, y Lucas no cesa de repetirlo: concebido por obra del Espíritu Santo, fue derramado el Espíritu sobre él en su bautismo, fue conducido por el Espíritu. Humanamente hablando, podemos imaginar a Jesús en unión incesante con el invisible a través de una oración continua. Él no hace nada por sí mismo, como dirá luego San Juan. Hay como un soplo, la palabra soplo y la palabra espíritu en hebreo es la misma, ruach, que viene del Padre, y este soplo es el que le indica, le sugiere todo lo que hacer, pero en la más absoluta libertad. Por eso también nosotros tenemos que dejarnos conducir por el Espíritu y escoger esto en nuestra libertad. Y enseñaba en las sinagogas y todo el mundo lo alababa. Con mayor frecuencia que los otros evangelistas, San Lucas señala que Jesús enseñaba en las sinagogas o en el templo. Enseñar en una sinagoga es sobre todo ser invitado a hacer un comentario de la lectura del día, que era del Antiguo Testamento, obviamente. Nosotros podemos preguntarnos cuál era el contenido de los sermones de Jesús, porque él comentaba el texto que le proponían. Pero la buena noticia, el Evangelio de Jesús en su novedad, se apoya profundamente en las promesas de la Biblia, que es lo que se ha hecho después del Concilio Vaticano II, de tener más lecturas de la Biblia durante los domingos. Y llegó también a Nazaret, donde se había criado.
entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías y lo desenrolló. Jesús predica, enseña, no en Jerusalén, en el templo, la gran capital, sino en este lugar de provincia, lejano, en la Galilea de los paganos, una tierra de humildes y de pobres. Él no sube al templo para celebrar allí ritos cultuales, sacrificios. No, entra a una sinagoga pequeñita de su pueblo, modesto lugar de oración y de escucha de la palabra de Dios, centrada totalmente en el libro, en la ley, los profetas. Y manifiesta de esa manera que no es un sacerdote a la manera típica judía, era un laico que después de la edad adulta podía salir, leer y comentar. Hoy también nosotros, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, entramos en comunión con Jesús, en esta primera parte de la misa que llamamos la liturgia de la palabra, que no es una introducción accesoria o facultativa, es ya la misa. Jesús luego consagrará, el pan y el vino, pero toma la palabra también, y su palabra nos llega a través de las lecturas que escuchamos cada domingo. Abrió, desenrolló el libro, sobre lo cual estaban fijados los ojos de todos. Pero ese libro que Jesús leyó existe también hoy. Es el libro del profeta Isaías, un libro sagrado. Pero preguntémonos, ¿lo tienes en tu casa, la Biblia? ¿La lees? ¿Te tomas el tiempo de leerla? ¿La Biblia forma parte de nuestras lecturas privilegiadas o solo leemos novelas o solo leemos los chismes? Y encontró en el profeta Isaías el pasaje en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús define su misión como una misión profética. En el lenguaje de Israel, estas palabras quieren decir ser profeta es el que habla en nombre de otro, enviado por Dios para hablar en su nombre, para decir su mensaje. Y Jesús se mete, en la línea del mayor de los profetas, de Isaías. Sabemos por los manuscritos de Qumrán que se encontraron en este yacimiento arqueológico que el profeta Isaías era uno de los más utilizados en tiempos de Jesús. El manuscrito, fíjense, el más antiguo manuscrito del mundo es trozos de este pergamino que fueron encontrados hace algunos años en una gruta ahí en Qumrán y que se conserva en el Museo del Libro, en el Museo de la Biblia en Jerusalén. Y sobre ese pergamino se escribió a mano todo el libro del profeta Isaías. Es un documento único en su género en toda la literatura mundial y que nos ha llegado en plena época moderna casi de casualidad, se diría. Pero no es solo casualidad. Pero podemos notar con emoción que ese profeta Isaías que nosotros leemos era también el texto que Jesús leía, que Jesús leyó aquel día. Dice, porque el Espíritu me ha ungido, me ha consagrado por la unción. La palabra unción se dice crisma en griego y es la misma palabra de la que viene el Cristo, que es el ungido. El título mismo de Jesús, Cristo, viene de ahí. Jesús es ese hombre que ha sido impregnado, penetrado, ungido por el Espíritu de Dios, como un aceite impregna un cuerpo. Ya dirá San Pablo, en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Que me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Estas 4 palabras, llevar la buena nueva, traducen el verbo griego evangelizar, evangelisastai. Isaías había escrito esta palabra con una inmensa esperanza, dirigiéndola a los exiliados y deportados de Babilonia para anunciarles su liberación, la buena noticia de su liberación, de la restauración de Jerusalén. Pero después de esos años siguió una gran decepción, porque los pobres continuaban a ser oprimidos, y poco a poco la palabra pobre en la Biblia comenzó a evocar no solamente una condición desfavorecida económicamente o socialmente, sino la actitud interior de aquel que no tiene apoyos humanos ante los potentes de este mundo y se dirige hacia Dios. Y a San Lucas le gusta mucho subrayar este tema
y nos dirá en muchas ocasiones como Dios tiene una predilección por los pobres, por los que ponen en Él su esperanza. Por eso tú, hermano, tú, hermana, que te sientes excluido de la riqueza de este mundo, tú también eres el primer destinatario de esta palabra de Jesús. Hay una felicidad posible para ti y tienes que buscarla del lado de Dios. Y me ha ungido para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Mira, hay siempre como dos tendencias. Cuando hablamos de liberación, hay quien trata de interpretarla en el sentido de liberación física, política, humana, de los prisioneros, los ciegos, los oprimidos. Hay otros que tratan de hablar de una liberación solo espiritual. Es verdad que Jesús no abrió todas las prisiones y no curó a todos los ciegos y a todos los enfermos de su tiempo, pero su promesa toca a toda la persona. Los pobres también esperan, en primer lugar, ser liberados de su situación. Y esto puede ser para nosotros, los discípulos de Jesús, un reto para llegar a realizar esta profecía. ¿Qué hacemos nosotros para ayudar a nuestros hermanos que pasan necesidad, a nuestros hermanos que están enfermos, a nuestros hermanos pobres? Pero hay también hay que caer en la cuenta que la peor opresión es la esclavitud interior que el pecado crea en nosotros. Y aquí la palabra liberación, áfesis, significa también perdón. Por eso el Señor tiene que liberarnos, tiene que perdonarnos, porque esa terrible esclavitud del pecado en mi corazón, cuando soy prisionero de mi carne, del odio, de la plata, del confort, del placer, me hunde. La liberación que promete Jesús es también para mí. Termina el Evangelio diciendo que Jesús enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. ¿Y esto qué tiene que ver contigo y conmigo en este siglo XXI? San Lucas utiliza 12 veces en su Evangelio esta palabra como solemne y misteriosa. Hoy os ha nacido un Salvador. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy se cumple esta palabra de la Escritura. Se hace verdadera también para ti y para mí. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo. Que Dios les bendiga.